¿Sabes cuándo un mensaje simple despierta algo profundo dentro de ti? Así fue como me sentí cuando leí: ¿qué tal cenar con nosotras esta noche? Ana y yo te extrañamos. Era de Beatriz, mi compañera de la Facultad de Psicología. Ana y Beatriz, dos mujeres que siempre despertaron mi curiosidad de formas que prefería no analizar demasiado. Ana, con sus ojos penetrantes y sonrisa que parecía guardar secretos. Beatriz, dulce pero misteriosa, siempre observándolo todo con una intensidad casi científica. Eran inseparables, y yo siempre fui la tercera persona mirando desde afuera, deseando secretamente formar parte de ese universo particular que compartían. Aceptar la invitación fue instintivo. ¿Cómo podría imaginar que esa noche revelaría deseos que ni siquiera sabía que existían en mí? La casa de Ana estaba en un barrio antiguo, de esos con casas de arquitectura única y jardines secretos. Cuando toqué el timbre, sentí que mi corazón se aceleraba de una forma inexplicable. Beatriz abrió la puerta usando un vestido que realzaba cada curva de su cuerpo, y su sonrisa fue como una invitación silenciosa a un mundo que aún no comprendía. «Llegaste en el momento perfecto», dijo, abrazándome de manera que pude sentir su perfume invadiendo mis sentidos. «Ana está terminando de preparar algo especial». El interior de la casa estaba transformado. Velas por todas partes creaban una atmósfera íntima y seductora. El aroma de la comida se mezclaba con incienso de vainilla, creando una sensación casi hipnótica. Era evidente que esa no sería una noche común. Ana apareció desde la cocina y me quedé sin aliento por un instante. Llevaba una blusa que dejaba los hombros al descubierto, y había algo diferente en su mirada, una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo estudiada, deseada, cazada de manera deliciosa. «Finalmente», dijo, acercándose a saludarme. Cuando sus labios rozaron mi mejilla, permanecieron allí unos segundos más de lo apropiado y sentí mi piel arder donde me tocó. La mesa estaba puesta para 3, pero de una manera que me colocaba claramente como el foco central. Ellas se sentaron a cada lado, creando una posición en la que constantemente era observada, admirada, deseada por sus miradas. La conversación comenzó de manera casual, pero rápidamente tomó un rumbo más íntimo. Ana hablaba sobre investigaciones en sexualidad humana, mientras Beatriz compartía teorías sobre cómo reconocemos la atracción inconsciente. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para despertar algo en mí. ¿Has pensado en cómo limitamos nuestros propios deseos?, preguntó Ana, sirviendo vino con movimientos que parecían una danza seductora. ¿En cómo creamos barreras mentales que nos impiden explorar quiénes somos realmente? Beatriz asintió, inclinándose hacia mí. Las personas más interesantes son aquellas que aún no han descubierto completamente sus propios límites. El vino comenzaba a relajar mis inhibiciones y me encontraba respondiendo con una honestidad que hasta a mí misma me sorprendía. Hablé sobre la soledad, sobre cómo a veces sentía que había aspectos de mí que nunca habían sido completamente explorados. ¿Qué tipo de aspectos?, insistió Beatriz, y había algo hipnótico en su voz. No estoy segura, admití, sintiendo el calor subir a mi rostro. A veces tengo sueños, fantasías que me confunden. Ana sonrió de manera conocedora. ¿Te confunden o te excitan? Durante el plato principal, la tensión sexual en la sala se volvía casi palpable. Cada gesto de ellas parecía calculado para provocar una reacción en mí. Ana se inclinaba para servirme, su brazo rozando el mío, de forma que enviaba escalofríos por toda mi piel. Beatriz ajustaba mi cabello cuando caía sobre mi rostro, sus dedos permaneciendo en mi cuello durante segundos que parecían eternos. ¿Puedo hacer una confesión?, dijo Ana, con la voz más baja y seductora. Cuando te invitamos hoy, no fue solo para ponernos al día. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieren decir? Beatriz sonrió, apoyando su mano sobre la mía. Te hemos estado observando durante meses. La forma en que tus ojos brillan cuando te excitas con un tema,
cómo muerdes tu labio cuando estás nerviosa, cómo pareces estar siempre buscando algo más profundo, completó Ana. Algo que quizás ni siquiera sepas que existe dentro de ti. La confesión debería haberme asustado, pero tuvo el efecto contrario. Había algo profundamente excitante en saber que había sido deseada, observada, estudiada por dos mujeres tan fascinantes. ¿Y ustedes creen que saben lo que busco?, pregunté, sorprendida por mi propia audacia. Ana se levantó y se colocó detrás de mí, sus manos posándose suavemente en mis hombros. Creemos que estás lista para descubrir territorios que nunca has explorado. Beatriz se inclinó aún más, su rostro a centímetros del mío. Territorios que requieren valentía y confianza. Cuando terminamos la cena, me condujeron a la sala de estar, donde cojines suaves estaban colocados en el suelo, creando un ambiente aún más íntimo. La iluminación provenía solo de velas, y música suave sonaba de fondo, creando una atmósfera de absoluta sensualidad. «Queremos intentar algo», dijo Beatriz, acomodándose a mi lado. «Pero solo si te sientes completamente cómoda». Ana se posicionó frente a mí, con los ojos fijos en los míos. «Cierra los ojos», susurró. «Solo siente». Cuando cerré los ojos, sentí las manos de Beatriz comenzar a masajear suavemente mis hombros, liberando tensiones que ni siquiera sabía que cargaba. Ana tomó mis manos, sus pulgares trazando círculos hipnóticos en mis palmas. «Respira profundo», murmuró Beatriz en mi oído, su aliento cálido haciendo que mi piel se erizara. «Deja que tu cuerpo hable más fuerte que tu mente». El ejercicio era simple, pero transformador. Gradualmente, sentía que las barreras mentales caían, permitiendo que sensaciones que normalmente ignoraría se volvieran intensas y significativas. «Ahora abre los ojos», dijo Ana suavemente. Cuando lo hice, encontré su rostro muy cerca del mío. Había una pregunta silenciosa en sus ojos, una solicitud de permiso que fue respondida cuando me incliné ligeramente hacia ella. El beso vino de manera natural, comenzando suave, casi vacilante, y luego volviéndose más profundo conforme ambas nos entregábamos al momento. Los labios de Ana eran suaves y exigentes, y sentí que algo despertaba dentro de mí que nunca había experimentado con tanta intensidad. Beatriz seguía acariciando mi cabello, susurrando palabras de aliento. Cuando Ana y yo nos separamos, Beatriz tomó su lugar, su beso diferente, más exploratorio, como si estuviera mapeando cada reacción mía. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ana, observando mi expresión con cariño. «Asustada», admití, «pero también viva, más viva de lo que jamás me había sentido». Beatriz sonrió. «El miedo forma parte del descubrimiento. La pregunta es, ¿quieres seguir descubriendo?». Miré a ambas, esas mujeres hermosas que me ofrecían algo que ni siquiera sabía que deseaba. «Sí», susurré, «quiero descubrirlo todo». Ana y Beatriz intercambiaron una mirada cómplice y percibí que había mucho más por venir. Se posicionaron a cada lado, envolviéndome en un abrazo que era simultáneamente protector y seductor. «Entonces vamos despacio», dijo Ana, besando suavemente mi cuello. «Vamos a descubrir juntas hasta dónde quieres llegar». Lo que siguió fue una exploración gradual y consensuada de cada límite que creía tener. Ana guiaba mis manos, enseñándome a través del tacto cómo acariciar, cómo responder a las señales sutiles que el cuerpo comunica. Beatriz susurraba instrucciones cariñosas, animándome a explorar no solo a ellas, sino a mí misma. Había una danza delicada ocurriendo, momentos en los que yo era el centro de atención, seguidos de instantes en los que ellas se volvían entre sí, permitiéndome observar y aprender de la intimidad que compartían. Era educativo y excitante al mismo tiempo. «Eres hermosa cuando te permites ser vulnerable», murmuró Beatriz, sus labios trazando un camino por mi cuello mientras Ana exploraba otras partes de mi cuerpo con una reverencia que me hacía sentir como una obra de arte apreciada. Cada toque era deliberado, cada caricia una pregunta silenciosa sobre mis límites.
Revisaban constantemente mi estado, asegurándose de que cada paso se diera con entusiasmo genuino. ¿Puedo?, preguntaba Ana antes de cada nueva exploración. ¿Está bien así?, susurraba Beatriz entre caricias. El consentimiento constante no mataba la pasión, la intensificaba. Saber que cada momento era elegido, deseado y celebrado por todas nosotras hacía que cada sensación fuera más intensa. Cuando finalmente me permití tocar a ambas de la misma manera que estaba siendo tocada, sentí una plenitud que nunca había experimentado. No era solo placer físico, era conexión emocional, descubrimiento mutuo, vulnerabilidad compartida. El clímax de la noche llegó como una tormenta perfecta, intenso, abrumador, pero al mismo tiempo seguro dentro del abrazo protector que habían creado a mi alrededor. Estábamos entrelazadas de tal manera que era imposible determinar dónde terminaba una y comenzaba la otra. Cada gemido era compartido, cada temblor amplificado entre las tres. Ana susurraba palabras de aliento, mientras Beatriz me guiaba a través de sensaciones que no sabía que mi cuerpo era capaz de experimentar. Cuando llegó el clímax, lo hizo en oleadas sucesivas que parecían no tener fin. No era solo mío, era nuestro, compartido, multiplicado por la intimidad que habíamos construido juntas. Grité de placer como nunca antes lo había hecho, entregándome por completo a la experiencia. Permanecimos abrazadas durante mucho tiempo después, simplemente respirando juntas, procesando la magnitud de lo sucedido. Lágrimas de felicidad caían por mi rostro, y ellas las besaban con ternura. ¿Cómo fue?, preguntó Ana, acariciando mi rostro. Transformador, respondí sin dudar. Siento como si hubiera nacido de nuevo. Beatriz sonrió. Acabas de encontrarte con una parte de ti misma que siempre estuvo ahí, esperando a ser descubierta. En las horas que siguieron, conversamos sobre lo que significó esa experiencia. No hubo presión por definiciones ni promesas de exclusividad. En cambio, establecimos un entendimiento. Éramos tres mujeres que habían encontrado algo raro y precioso juntas. Esto no necesita cambiar quién eres allá afuera, dijo Ana, besándome la frente. Pero esperamos que cambie cómo te ves a ti misma. Beatriz asintió. Siempre has sido esa mujer sensual y valiente. Solo necesitabas el ambiente adecuado para florecer. Cuando finalmente me vestí para irme, ya pasaban de las 3 de la mañana. Ellas me acompañaron hasta la puerta, cada una dándome un beso de despedida que prometía futuros encuentros. Esto fue solo el comienzo, susurró Ana en mi oído. Hay tanto más por descubrir, agregó Beatriz, acariciándome el rostro por última vez. De camino a casa, revivía cada momento, cada toque, cada palabra susurrada. No era la misma mujer que había tocado el timbre unas horas antes. Había descubierto no solo mi capacidad de sentir placer, sino también mi habilidad de darlo. El mensaje llegó incluso antes de que llegara a casa. Gracias por tu valentía al entregarte. Mal podemos esperar por el próximo descubrimiento. Y supe que esa sería solo la primera de muchas noches que cambiarían mi vida para siempre. Semanas después, puedo decir que aquella noche no me cambió, me reveló. La mujer sensual, valiente y abierta a experiencias que descubrí en los brazos de Ana y Beatriz siempre estuvo dentro de mí, esperando el momento adecuado para emerger. Nuestros encuentros se volvieron regulares, cada uno una nueva exploración de los límites del placer y la intimidad. Aprendí que amar no tiene fronteras rígidas, que el placer compartido se multiplica en lugar de dividirse, y que la valentía de entregarse a lo desconocido puede llevar a los descubrimientos más transformadores de la vida. Ana, Beatriz y yo creamos nuestro propio universo, un lugar donde podemos ser completamente auténticas, vulnerables y libres. Y en ese universo, descubrí no solo nuevas formas de placer, sino una nueva versión de mí misma que jamás imaginé que existiera. A veces, las invitaciones más inocentes conducen a las aventuras más extraordinarias. Y a veces, descubrir quiénes somos realmente requiere únicamente el valor de decir sí.
Una semana después de aquella noche transformadora, la rutina de la facultad parecía irreal. Cada vez que cruzaba con Ana en los pasillos, sentía mi cuerpo reaccionar automáticamente. Calor subiendo por el cuello, respiración alterada, recuerdos vividos ardiendo bajo la piel. Beatriz me enviaba mensajes sutiles durante las clases, pensando en ti, acompañados de emojis que hacían que mi corazón se acelerara. La segunda invitación llegó diferente. Nuestra casa, sábado a las 20 horas. Prepárate para ir aún más profundo. El mensaje de Ana era directo, cargado de promesas que me dejaron ansiosa toda la semana. Cuando llegué, la atmósfera estaba aún más elaborada. Pétalos de rosa roja formaban un camino desde la puerta hasta la sala de estar. Velas de distintos tamaños creaban constelaciones de luz íntima. Ana llevaba una bata de seda que revelaba y ocultaba al mismo tiempo, mientras Beatriz había optado por lencería delicada bajo un vestido transparente. Esta vez, dijo Beatriz, recibiéndome con un beso que duró mucho más que un saludo, queremos explorar cada centímetro de quien te has vuelto. Ana se acercó por detrás, sus brazos envolviéndome mientras susurraba en mi oído. La semana pasada descubriste que puedes sentir. Hoy vas a descubrir que puedes comandar. La cena se sirvió de manera diferente. Ellas me alimentaban con sus propias manos, cada bocado acompañado de caricias, cada sorbo de vino seguido de besos que saboreaban el líquido en mi boca. Era sensual, íntimo, casi ritualístico. Queremos que nos digas lo que deseas, murmuró Ana, lamiendo delicadamente una gota de salsa que había caído de mi barbilla. Sin vergüenza, sin filtros, solo tus deseos más profundos. Respiré hondo, sintiendo emerger la nueva versión de mí. Las quiero a las dos, completamente. Quiero explorar cada fantasía que despertaron en mí. Beatriz sonrió de manera que hizo que mi estómago se contrajera de deseo. Entonces muéstranos, guíanos. Esta noche, tú decides el ritmo. Por primera vez asumí el control. Guié a Ana y Beatriz hasta el dormitorio, que habían transformado en un santuario del placer. Espejos estratégicamente colocados, cojines suaves repartidos por el suelo, aceites aromáticos y accesorios que despertaron mi curiosidad más salvaje. Ustedes me enseñaron a sentir, dije, con la voz más firme y seductora de lo que jamás imaginé posible. Ahora quiero aprender a dar placer de la forma que ustedes merecen. Comencé con Beatriz, aplicando todo lo que había aprendido la semana anterior, pero ahora con una confianza que incluso a mí misma me sorprendía. Cada gemido de ella era una confirmación de mi recién descubierto poder, cada temblor una recompensa por mi audacia creciente. Ana observaba, tocándose mientras veía mi transformación en una amante confiada. «Ven aquí», pedí, y ella obedeció de inmediato, colocándose donde le indiqué. Lo que siguió fue una exploración en la que yo era simultáneamente la descubridora y la descubierta. Usaba mi boca, mis manos, todo mi cuerpo para proporcionar placer a ambas, alternando entre ellas, creando una sinfonía de sensaciones donde yo era la directora. «Te estás convirtiendo en todo lo que imaginábamos y más», susurró Ana entre gemidos. Una diosa del placer consciente de su propio poder. Beatriz, en el clímax del éxtasis, apenas pudo murmurar: «Sigue, no pares, eres perfecta así». Cuando finalmente las llevé al clímax juntas, sentí una satisfacción profunda que iba más allá de lo físico. Había descubierto no solo mi capacidad de sentir placer intenso, sino mi talento natural para proporcionarlo. Permanecimos abrazadas después, sudadas, exhaustas, completamente satisfechas. Yo estaba en el medio, siendo acariciada y adorada por ambas, sintiéndome como una reina en su trono. «La próxima semana», dijo Ana, besándome el cuello, «queremos explorar fantasías aún más profundas». «¿Qué tipo de fantasías?», pregunté, ya anticipando las posibilidades. Beatriz sonrió misteriosamente. «Aquellas que involucran más que solo nosotras tres».
Mi corazón se aceleró con la sugerencia. El viaje de descubrimiento apenas comenzaba y apenas podía esperar para ver hasta dónde nuestra exploración nos llevaría. Esa noche, no solo confirmé mi transformación, la evolucioné. De mujer reprimida a amante confiada, de observadora tímida a participante activa de mi propia liberación sexual y emocional. A veces, una simple cena puede cambiarlo todo. Ana y Beatriz me mostraron que nuestra verdadera esencia ya existe dentro de nosotras. Solo necesita las circunstancias adecuadas para florecer. El mayor descubrimiento no fue sobre el placer físico, sino sobre tener el valor de cuestionar quién creemos ser. Las mejores invitaciones de la vida llegan disfrazadas de simplicidad, pero llevan el poder de transformarnos completamente. El viaje de autodescubrimiento nunca termina. Cada día ofrece una nueva oportunidad de decir sí a lo desconocido. Si te gustó este video, deja tu like. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perder historias como esta. Y comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo, porque es muy placentero saber hasta dónde está llegando esta historia. Muchas gracias y hasta el próximo video.